A todas y a todos, señora magistrada, señor magistrado, damos inicio a la sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Señor secretario general de acuerdos, proceda a verificar, a informar a la presidencia si existe quórum legal para la realización de la presente sesión no presencial a través de la plataforma electrónica Zoom. Magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y segunda, y 223, fracciones primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo y el Acuerdo General de Pleno de fecha 14 de abril del año en curso, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el Pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom a la que fueron previamente convocados, por lo que existe quórum legal para la realización de esta sesión. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, señor secretario. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, por favor, señor secretario, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Magistrado presidente, le informo que en la presente sesión de pleno se atenderán 3 asuntos correspondientes, uno a un recurso de apelación y 2 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación RAP diagonal 001 diagonal 2021, el PES diagonal 001 diagonal 2020 y el PES diagonal 001 diagonal 2021, cuyos nombres de los actores, autoridades señaladas como responsables, denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Muchas gracias. En atención con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente al licenciado Eric Alejandro Villanueva Ramírez, secretario auxiliar de Estudio y Cuenta, abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de acuerdo plenario del expediente PES 001 de este año que fuera turnado para su resolución a la ponencia de la señora magistrada Claudia Carrillo Gasca. Con su autorización, magistrado presidente, señor y señor magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo de pleno PES diagonal 001 diagonal 2021 relativo al procedimiento especial sancionador interpuesto por Roxana Lili Campos Miranda, a través del cual denuncia a Carlos Antonio Mimesa Novelo por la supuesta comisión de conductas relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto se propone reenviar el presente procedimiento especial sancionador a fin de que la autoridad instructora realice las diligencias pertinentes a fin de contar con todos los elementos necesarios para que este tribunal emita la resolución que en derecho corresponda en el presente procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se propone lo anterior, ya que este órgano jurisdiccional debe constatar la regularidad y certeza de los actos efectuados en la sustanciación de procedimiento especial sancionador, verificando no solo que se haya cumplido con las formalidades y requisitos establecidos en las propias disposiciones normativas, actuación que es de orden público y constituye un presupuesto esencial de validez de todo acto de autoridad, sino que la autoridad instructora haya efectuado dentro del ámbito de su competencia la debida y correcta sustanciación e investigación de las conductas denunciadas, a fin de que este órgano resolutor cuente con todos los elementos necesarios y suficientes para emitir una determinación conforme a derecho. Con lo anterior, se garantiza que la resolución que se dicte se encuentra ausente de vicios y de procedimientos y se cuente con los elementos necesarios para que en su caso se interpongan las sanciones que resulten procedentes o declarar la inexistencia de la conducta denunciada. De ahí que la Ley de Instituciones establece en el artículo 438 que la autoridad resolutora deberá de considerar, en su caso, ordenar en la resolución del procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, las sanciones previstas en el artículo 406 y las de especialidad, así como las medidas de reparación integral que correspondan. En tal contexto, el artículo 407 de la Ley de Instituciones dispone que para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, en su caso, deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención a la norma administrativa, entre otras, las condiciones socioeconómicas de la persona infractora. En esta tesitura y del análisis integral de las constancias que obran en el expediente remitido por la autoridad administrativa electoral a este tribunal, no se advierte diligencia alguna que pudiera determinar las condiciones socioeconómicas del denunciado que
pudiera servir como parámetro para que, en su caso, actualizar la imposición de una multa. En tales consideraciones, se solicita a la autoridad instructora remita la documentación relacionada con la capacidad económica y situación fiscal del ciudadano Carlos Antonio Mimesa Novelo, correspondientes al ejercicio fiscal 2020, así como cualquier otro documento, dato que sirva para demostrar la capacidad económica actual y vigente del denunciado. De igual forma, se propone hacerle el conocimiento de las partes que la protección y resguardo de los datos personales recabados durante la sustanciación del presente procedimiento se llevará a cabo observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Es la cuenta, magistrado presidente. Señor magistrado. Muchas gracias, compañero secretario auxiliar. Se fue el magistrado. Queda a consideración de la señora. ¿Me escuchó, señor secretario? No, magistrado, se cortó su red. Le ruego me disculpen, queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado el proyecto de cuenta. Por si desean hacer observaciones, por favor que lo manifiesten. Ninguna de mi parte. Ninguna. Si no hay intervenciones, entonces, señor secretario, tome usted la votación respectiva, por favor. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. A favor del presente acuerdo que se presenta. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor del acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. En el mismo sentido. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de acuerdo plenario puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia de la magistrada Claudia Carrillo Gasca ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Único, se ordena el reenvío del expediente del procedimiento especial sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, PES/001/2021, a la autoridad instructora para los efectos considerados en la presente resolución. En atención, con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada Estefanía Carolina Caballero Vanegas, secretaria auxiliar de Estudio y Cuenta, abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente RAP 001, que fuera turnado para su resolución a la ponencia del señor magistrado Sergio Avilés de Menegui. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado y magistrada. A continuación, se pone a su consideración el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 1 del presente año, promovido por Héctor Aguilar Alvarado, mediante el cual impugna la resolución de fecha 17 de diciembre del año 2020, dictada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, con número de expediente IECRO CG/R 030-2020, mediante la cual se determina respecto del procedimiento ordinario sancionador registrado bajo el número IECRO/POS/034/2020. La pretensión del actor radica esencialmente en que se revoque la resolución impugnada, en razón de los siguientes motivos de agravio. Falta de congruencia externa e interna en la resolución impugnada, ya que a su consideración, la responsable únicamente abordó de manera parcial el contenido de los puntos planteados en el escrito de queja. Falta de exhaustividad por parte de la responsable en agotar cada uno de los planteamientos hechos valer en su escrito de demanda y la omisión de pronunciarse sobre todas las pruebas que el actor ofreció. Y falta e indebida fundamentación y motivación porque la responsable resolvió sin considerar todos los puntos litigiosos que el actor expuso en su escrito de queja. De esa manera,
En el proyecto, la ponencia propone declarar infundados los motivos de agravio de acuerdo a lo siguiente. Respecto a los agravios relativos a la incongruencia y la falta de exhaustividad, contrario a lo aducido por el actor, la ponencia pudo corroborar de las constancias que obran en el expediente que la responsable sí atendió todos y cada uno de los puntos de inconformidad hechos valer en el escrito de queja presentado por el actor. Lo anterior, ya que se pudo verificar que se llevaran a cabo las diligencias de investigación necesarias a efecto de obtener suficientes elementos que sustenten la determinación tomada, entre ellas las de llevar a cabo la inspección ocular de diversos links de Internet señalados por el quejoso en su escrito, la certificación del contenido de la memoria USB que el actor ofreció como medio de prueba y la solicitud de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto para que se resuelva respecto de las medidas cautelares. Disculpen, no se imprimió la otra hoja. Continúo. Sin embargo, del análisis y contenido de las pruebas, no se pudo corroborar que la diputada denunciada en la queja haya incurrido en alguna de las violaciones a la legislación electoral señaladas por el actor, por lo que se considera que la responsable no incurre en una falta de congruencia ni exhaustividad en la resolución dictada, ya que, como se mencionó, esta fue exhaustiva al momento de emitir la determinación que hoy se combate, analizando los medios de prueba que tuvo a su alcance a fin de determinar si se actualizaba alguna infracción a la normativa electoral, a lo que consideró no tener por acreditados los actos que el promovente consideraba contrarios a la ley, cumpliendo así con el principio de exhaustividad. De ahí que se considere que la determinación y valoración realizada al caudal probatorio por la responsable se encuentra ajustado a derecho. Asimismo, se considera que la resolución emitida por la autoridad responsable se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se realizó la valoración de los medios de prueba existentes y señaló el marco normativo relativo a las conductas denunciadas, pero no existieron pruebas o indicios respecto de los hechos denunciados que adviertan de forma evidente alguna violación a la normativa electoral, tal como la responsable señaló en la resolución que se impugna. De igual manera, la ponencia realizó una revisión exhaustiva de las constancias que integran el expediente y se pudo observar que la responsable valoró y concatenó todos los medios probatorios de los que disponía. Sin embargo, el actor, en uso de sus garantías procesales, no logró desvirtuar bajo ninguna circunstancia los hechos que conllevaron al resultado de la resolución impugnada. De ahí lo infundado de los agravios hechos valer. Por lo que de todo lo anteriormente expuesto es que la ponencia propone confirmar la resolución 30 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Es la cuenta, magistrados y magistrada. Muchas gracias, compañera secretaria auxiliar. Nuevamente queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado el proyecto de cuenta por si desean hacer observaciones. Ninguno. Ninguna. No habiendo intervenciones, señor secretario, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrado presidente, magistrado Sergio Avilés de Menegui. A favor del proyecto que presenta la ponencia a mi cargo. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor de la sentencia. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. También a favor de la cuenta. Gracias, magistrado. Le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia del magistrado Sergio Avilés de Menegui ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Único, se confirma la resolución YECRO-CG-R-030-2020 emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo. Continuando con lo ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno, solicito atentamente a la licenciada María Saraid Olivos Gómez, secretaria de Estudio y Cuenta, abrir su micrófono y dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente PES 001 de 2020 que fuera turnado para su resolución a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado.
El proyecto de resolución que se pone a su consideración, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-403/2020, es el relativo al procedimiento especial sancionador 1 del año pasado, promovido por Freida Maribel Villegas Canché en contra de José Luis Pech Vargas y Omar Azael Sánchez Cutis. Lo anterior por posibles actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, derivados de la difusión de una entrevista en el programa Nos Quedamos en Casa, a través de las redes sociales Facebook y YouTube, y que a juicio de la actora se realizaron con el propósito de menoscabar sus logros por condición de mujer. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las conductas denunciadas y atribuidas a los ciudadanos José Luis Pech Vargas y Omar Azael Sánchez Cutis por posibles actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el agravio de la actora, toda vez que de un análisis con perspectiva de género y atendiendo la totalidad de las expresiones que se expusieron en la entrevista, específicamente lo alucido por la parte actora y en las que se hizo mención a la misma, así como del contenido general en el que se desarrolló dicha entrevista, no se encontró elemento alguno que actualice o transgreda la normativa electoral en materia de violencia política de género en contra de la senadora de la República, Maribel Villegas Canché. Lo anterior es así, ya que las expresiones denunciadas no suponen de manera inequívoca que sea un ataque directo, focalizado y dirigido a la condición de mujer de la denunciante, ni mucho menos que por sí sola sea suficiente para denigrar, minimizar, discriminar e invisibilizar a la denunciante en su calidad de mujer, militante del partido Morena o en su función de senadora de la República, toda vez que la entrevista y lo manifestado en ella cae en el campo periodístico-político de la libertad de expresión de quienes en ella participaron. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. Queda a consideración la propuesta del proyecto. Para si la señora magistrada o el señor magistrado hacer observaciones, por favor que lo manifiesten. Si me permite, magistrado presidente. Adelante. Buenas noches, compañeros magistrados, a las personas conectadas. Bueno, quiero empezar comentándole, pidiéndole que no nos vuelva a agarrar de sorpresa al momento de cambiar el orden del día. Está publicado incluso en la página de Facebook del tribunal también un orden distinto al que se le ha dado en esta sesión. El primer asunto era el que está a cargo del magistrado Avilés, el segundo era este que se está sometiendo a aprobación y el tercero era el de la suscrita. Este tipo de prácticas deben acabar en esta nueva conformación del Pleno. Entonces le pido a usted, magistrado presidente, y también a su secretario, que también es el responsable de llevar a cabo este tipo de sesiones, a exhortarlo o en su caso levantar el acta correspondiente para que no se vuelva a llevar a cabo este tipo de prácticas que nos sorprenden no solamente a los magistrados, sino también a las personas conectadas. En cuanto al asunto, quiero empezar diciendo que es de recordar que esta sentencia se ha emitido en acatamiento al ordenado por la Sala Regional Jalapa dentro del expediente 402 del 2020 relativo a que este tribunal deberá, en plenitud de atribuciones, emitir una nueva determinación en la que se analice en su totalidad las expresiones que se expusieron en la entrevista, haciendo especial énfasis en la parte a la que hace alusión la denunciante, así como el contexto en el que se desarrolló a fin de determinar si en el caso se actualiza o no la violencia política en razón de género en contra de la hoy actora. Considero y comparto el proyecto que no se actualiza tal circunstancia. Se consideró el marco normativo por el cual se basó el análisis de los hechos denunciados y de la jurisprudencia 21-2018 emitido por la Sala Superior, destacando incluso que previamente la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, basado en el citado marco normativo, negó la implementación de estas medidas cautelares pedidas por la hoy actora y que fue impugnado e incluso fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial dentro del recurso 103 del 2020. No obstante, no comparto el periodo del tiempo en el cual esta ponencia a su cargo pone a consideración del Pleno el presente proyecto, dado que la propia Sala Regional Jalapa
el 30 de diciembre del 2020 resolvió el expediente 403 del 2020, por medio del cual ordena que sea atendido de forma inmediata este caso, por lo que hasta hoy ha transcurrido 19 días en que este tipo de controversias de vital importancia, es decir, el de garantizar los derechos de las partes en el presente juicio, no se ha atendido, desatendiendo por parte de su ponencia y transgrediendo lo señalado en el artículo 17 de nuestra Constitución, señalando que incluso Sala Regional Jalapa emite en su propia sentencia que no existe impedimento de atender lo ordenado dentro del expediente 403 del 2020, recordando además que no se suspendieron plazos, dejando sin efecto todos los oficios anteriores que señalaban un periodo vacacional, garantizando con esta nueva integración plenaria el privilegiar el acceso a la justicia, acto evidentemente que usted como magistrado presidente y su ponencia no atendió. Por lo cual quisiera que con esta intervención acominarnos a que seamos más diligentes y que estas situaciones, como la que también ha sucedido en este orden del día que se nos fue cambiado, no se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Magistrado Sergio Avilés, ¿desea hacer uso de la voz? Adelante, señor magistrado. Muy buenas noches, magistrada, magistrado, secretario general de acuerdos, secretario de estudio y cuenta que nos acompañan y público en general. Respetuosamente, me permito disentir con el proyecto que nos pone a consideración, en atención que considero que se incumple con lo mandatado por la Sala Regional de realizar un análisis de la conducta denunciada con exhaustividad. Es decir, en el caso se debió analizar la totalidad de expresiones que se expusieron en la entrevista, haciendo especial énfasis en la parte en que se hace alusión a la denunciante, así como el contexto en el que se desarrolló a fin de determinar si en el caso se actualiza o no la violencia política en razón de género. Por lo tanto, considero que no basta transcribir la totalidad de las expresiones que se expusieron en la entrevista, si no existe un análisis y una motivación integral. Ahora bien, referente al especial énfasis que debió haberse realizado en la ponencia, también es inexistente, ya que dejan exactamente las mismas consideraciones de la sentencia emitida por la anterior conformación de este pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, misma que fue revocada para efectos. Y por último, pero menos importante, es el contexto en el que se desarrolló. Es decir, en el proyecto que se propone deja exactamente la misma argumentación, únicamente transcribiendo la totalidad de la entrevista, sustituyendo como nuevo motivo la palabra, la frase, con la palabra expresiones vertidas. Y estableciendo nuevamente que en el desarrollo fue en una entrevista al amparo de la libertad de expresión, sin realizar una ponderación. Es por eso que en base a lo anterior, considero que la falta de exhaustividad al análisis integral del expediente y considerando que está incumplido el deber de toda autoridad jurisdiccional de juzgar con perspectiva de género, me aparto del proyecto en cuestión, máxime que en el caso se trataba de una denuncia en la que se aduce la posible comisión de violencia política en razón de género, por lo que este tribunal estaba obligado a actuar con debida diligencia al analizar todos los hechos y agravios expuestos para hacer efectivo el acceso a la justicia y el debido proceso. Asimismo, la propia Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en su sentencia SX-JDC-403/2020, que mandata esta nueva resolución, estableció
que el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe efectuarse bajo ciertas directrices, tales como: 1. Aplicar los principios constitucionales. 2. Justificar el uso de normas protectoras de la persona que se encuentra en situación de asimetría de poder o de desigualdad estructural. 3. Utilizar las razones por las que la aplicación de la norma al caso deviene de un impacto diferenciado o discriminador. Y 4. Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación. Para esos efectos, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, estableció en su jurisprudencia a rubro señalado acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, un método que consta: 1. Identificar situaciones de poder que por cuestiones de géneros den cuenta de un desequilibrio entre las partes. 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o perjuicios para visualizar las situaciones de desventajas provocadas por el sexo o el género. 3. En caso de pruebas insuficientes para aclarar la violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas para visibilizar las situaciones. 4. De detectarse la situación de desventaja, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por cuestiones de género. 5. Aplicar los estándares de derechos humanos. Y 6. Procurar un lenguaje incluyente. En observancia plena a lo anterior y en atención que se ponderó más en elementos de libertad de expresión que en el derecho humano de una vida libre de violencia, tal y como se señala en el contexto del proyecto que nos pone a consideración, y máxime que la argumentación toral de esta nueva sentencia que se emite por mandato federal es exactamente la misma en todos sus términos, con una simple variación de palabras, y no conforme a un razonamiento lógico, jurídico, exhaustivo y desde una perspectiva de género. Es por ello que me aparto del mismo. En razón a lo anterior, me voy a permitir presentarles un cuadro esquemático en el voto particular que voy a emitir, en donde se establece, a grosso modo, el tema de la similitud de argumentos con el cual se razona en este nuevo proyecto que se nos pone a consideración. Son aproximadamente 15 fojas de argumentación, en donde, como ya adelanté, únicamente cambian la palabra, la frase, con la palabra expresiones vertidas, y transcriben la integridad de la entrevista. Sin embargo, es algo que obraba en autos, es algo que en su momento pudiera ser innecesario, porque yo creo que es más necesario administrar justicia estableciendo bajo los principios de progresividad y una ponderación a los derechos humanos para que sea eficaz en todo momento al justiciable. Es por lo anterior que respetuosamente disiento totalmente de la presente resolución al considerar que no se ha colmado con lo mandatado para efectos de emitir una nueva resolución desde un análisis exhaustivo y desde una perspectiva de género establecido en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Tercera Circunscripción Electoral Plurinominal Electoral. Es cuanto, señora y señor magistrado, por el momento. Muy bien, pues muy buenas noches, compañera magistrada, compañero magistrado. Primero que nada, deseo hacer alusión a que, pues si bien es cierto, pues en la guía que me pasan se cambió el orden en que se resuelven los asuntos, eso al menos de mi parte no corresponde en ningún dolo y se están atendiendo la totalidad de los expedientes para los que fuimos convocados. Sin duda,
yo platicaré con el señor secretario general de acuerdos para saber el motivo por qué se cambió el orden, al menos en el que fueron emitidos en la convocatoria, pero considero respetuosamente que no nos causa eso ningún agravio, porque eventualmente estamos atendiendo la totalidad de los asuntos y con mucho gusto aclararé el punto con el secretario general de acuerdos. Número 2, yo considero que la ponencia a mi cargo sí realizó un análisis exhaustivo, tal y como lo pidió la Sala Regional Jalapa, que nos pidió no referirnos únicamente a la frase, sino al contexto general de toda la entrevista, y es por ello que se hizo, pues no solamente la mención de todo lo que se vertió en esa entrevista, sino que se fue desglosando parte por parte, pues qué fue las expresiones ahí vertidas. Y nosotros consideramos, y así se los pusimos a su consideración, que tal y como también de forma preliminar ya lo había resuelto la Sala Superior, pues las expresiones denunciadas no suponen que hayan sido ataques directos, focalizados y dirigidos a la señora senadora por su condición de mujer, y que sean pues suficientes para denigrarla, minimizarla, discriminarla e invisibilizarla. Por ello es que, pues después de hacer este análisis del contexto general, como lo pidió la Sala Regional Jalapa, es que se pone a consideración el proyecto de cuenta, y por eso respetuosamente se les pone a su consideración por si desean hacer observaciones. Entonces, pues ya habiendo escuchado las posturas de ambos, la magistrada y el señor magistrado, les pregunto nuevamente, ¿desean hacer alguna otra observación respecto al proyecto que se les propone? Entonces, si no hay más intervenciones, señor secretario. Adelante, señor magistrado. Pues bueno, magistrado, yo pues no es la primera vez que se copia y se pega algo en este tribunal electoral, y por eso voy a emitir el voto particular concurrente con el cuadro esquemático. Usted establece el contexto. El contexto, ¿me puede decir cuál fue el contexto? Pues en el proyecto de cuenta ustedes ya lo tienen, toda la entrevista, y ustedes lo pueden ver en el proyecto, se les presenta, fue desmenuzado, si me permiten ustedes la palabra, frase por frase de lo que el senador aludió, y que incluso el tema fue puesto por el conductor sobre la mesa, y al cual respondió el senador denunciado. Y entonces por eso es que se considera que en toda la entrevista hace alusión el señor senador a que él sí considera, y pues cito, pues parafraseando, no me acuerdo la frase exacta, que sí cree que Félix opera a través de Maribel. Y esa es la expresión donde nosotros desglosamos qué significa el significado de operar, qué significa operar políticamente, todas y cada una de las expresiones que se emitieron, no solamente en esa frase, sino en toda la entrevista en general. Entonces, por ello es que repito que después de haber analizado toda la entrevista en su totalidad, pues consideramos, y así se les pone a su consideración de forma respetuosa, pues que lo anterior, pues lo repito, no constituye violencia política de género, y esa es la postura que se les pone a su consideración. Adelante. Sí, bueno, eso es obvio, magistrado, pues obviamente la anuncia va en el tema de una entrevista, eso es obvio, pero eso no es el contexto, magistrado. Yo sí ahí me quisiera disentir con usted, porque el contexto no se refiere más que nada a la sala regional, digo, lo que estamos inmersos en este tipo de temas electorales. Sabemos que el contexto se tiene que, no solamente la sala puede decir, dime el contexto, eso es obvio, si no, no lo hubieran dicho que remitan y canalicen el contexto en el cual se dio más que nada este tipo de situaciones. El contexto tiene que ser analizado, y por eso es mi diciendo del proyecto, que se pondera más. Obviamente, en el proyecto está, es lo que quería escuchar, pero no lo oí de usted, elementos de libertad de expresión, que el derecho humano a una vida libre de violencia. Usted pondera más jurisprudencia atendible a la libertad de expresión, a la jurisprudencia donde establece los parámetros de atender un tema de violencia política de género. Bien, asimismo, también le comento, en el proyecto pues lo conocemos, nos lo puso a consideración, pero ya le comenté, ahora bien, solo establecer la frase
la frase, por las expresiones vertidas, no es una motivación que realmente tenga un peso y una lógica jurídica donde se esté analizando con exhaustividad cada elemento. Lo digo por conocimiento de causa y porque en breve presentaré un proyecto de un voto particular, no un proyecto, perdón, hay un voto particular en donde perfectamente hago mención y subrayo y le doy énfasis a lo que es exactamente igual. Por lo tanto, no hay una motivación que nos permita realizar incluso la misma motivación por la que fue revocada esta resolución emitida el 4 de diciembre del 2020, que textualmente estableció la propia sala en la sentencia SX JDC 403-2020, se vuelve a establecer como motivación en este proyecto. Por lo tanto, sinceramente, yo no veo esa motivación, yo no veo esa ponderación, yo no veo ese contexto analizado desde una óptica de perspectiva de género, y por lo tanto, al inobservar la jurisprudencia, violencia política por razones de género, las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos políticos electorales, ponderando otra jurisprudencia en la libertad de expresión, que para usted ese es el contexto, una entrevista, eso lo sabemos, una denuncia. La instrumental de actuaciones también es prueba plena, obra en el expediente y también está transcrita por la autoridad, en su momento por la autoridad administrativa. Sin embargo, no le estableció la propia sala solamente referir, fue una entrevista, eso ya lo sabemos. Aquí más que nada, no se trata de decir se atendió integralmente porque capturé y transcribí todo lo que se dijo en la entrevista. Para mí, eso no es exhaustividad. Para mí, eso no es juzgar con perspectiva de género. Es cuanto. Muy bien, ¿hay alguna otra observación o alguna intervención? Entonces, por favor, tome la votación respectiva, señor secretario. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrado Sergio Avilés de Menegui. En contra totalmente del proyecto presentado por las manifestaciones ya antes mencionadas, y adelanto que emitiré un voto particular al presente asunto. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Víctor Benavides Vivas Vivas. Es la consulta a un servidor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Sergio Avilés de Menegui, quien ha anunciado un voto particular. ¿Es cuánto, magistrado? Se congeló la... Se quedó pasmado la imagen. Magistrado, ya. Yo sí les veo, señor secretario, y les escucho. Gracias, magistrado. Muy bien. Entonces, vista la aprobación del proyecto, se resuelve lo siguiente. Primero, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas y atribuidas a los ciudadanos José Luis Pech Vargas y Omar Hazael Sánchez Cutis por violencia política contra las mujeres en razón de género, en agravio de la senadora de la República, Freida Maribel Villegas Canché. Segundo, hágase del conocimiento de la presente resolución a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anexando copia certificada de la misma en cumplimiento al ordenado en la sentencia de fecha 30 de diciembre del año 2020, dictada en autos del expediente SXJDC 403/2020. Señor Secretario General, de acuerdo en atención al ordenado en los asuntos atendidos en la presente sesión de pleno no presencial, con copia certificada de las sentencias, proceda por favor a verificar se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia de los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, y siendo que son todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno no presencial, siendo las 20:49 del día en que se inicia. Muchas gracias, señora magistrada, muchas gracias, señor magistrado, señor secretario y público que nos acompaña. Muy buenas noches a todas y a todos.
Muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches.